¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que simplemente no podemos sacarnos de la cabeza? No es por su belleza, ni por lo que dijeron. Es por lo que no dijeron. Por esa energía silenciosa que deja preguntas abiertas, vacíos imposibles de llenar. Porque la mente no se apega a lo obvio. Se obsesiona con lo que no entiende. Y cuando alguien toca nuestra parte más oculta, esa que ni nosotros comprendemos del todo, no lo recordamos como a alguien más. Lo llevamos dentro. Y lo que se esconde en ese silencio es lo que más ruido hace en la mente. Si logras convertirte en ese enigma, si logras tocar una parte de su mundo interior que ni ellos mismos comprenden, entonces ya no eres alguien más. Eres una presencia que vuelve en pensamientos, en sueños, en momentos donde nadie más cabe. No se trata de impresionar, ni de perseguir. Se trata de resonar con algo más profundo, con su sombra, con lo que no muestran. Y cuando lo haces, no hay vuelta atrás. Te recuerdan, aunque no quieran. Te piensan, aunque no lo entiendan. Te sienten, aunque no estés. Porque la mayoría de las personas vive alejándose de sí mismas. No por cobardía, sino por costumbre, por protección, por la herencia emocional que les enseñó a sobrevivir sin sentir. Evitan mirarse de frente porque saben que si lo hacen, tendrán que dejar atrás versiones enteras de sí que han sostenido durante años. Llenan sus días de ruido, de compromisos innecesarios, de distracciones diseñadas, no para entretener, sino para evitar. Porque cuando el mundo exterior se apaga, lo que grita desde adentro se vuelve imposible de ignorar. Se distraen con promesas vacías, con vínculos sin alma, con conversaciones que no tocan nada esencial. Se acostumbran a una especie de anestesia emocional que parece cómoda, pero que lentamente los va desconectando de sí mismos. Y cuando aparece alguien que no participa en ese juego, que no pretende, que no actúa, que no se adapta para encajar, sino que simplemente está ahí, en silencio, presente, auténtico, esa persona no se olvida. Porque no solo rompe el patrón, lo expone. Representa algo que casi nadie ofrece, un espejo honesto. El reflejo de lo que somos sin máscaras, sin filtros, sin el maquillaje emocional con el que salimos al mundo cada día. El reflejo de lo que hemos reprimido por miedo, lo que hemos negado por vergüenza, lo que nos asusta porque no lo entendemos, pero que en el fondo es lo más real que tenemos. Y lo más inquietante, ese reflejo también nos muestra la vida que podríamos tener si nos atreviéramos a elegirnos. Cuando te conviertes en ese espejo, no solo te vuelves inolvidable, te vuelves insoportablemente necesario. Porque en ti se ve lo que ha evitado toda su vida. No se trata simplemente de mostrarle al otro lo que es, sino de hacerle sentir lo que ha estado evitando sentir. Y ahí, justo ahí, nace la obsesión. No por ti como figura externa, sino por lo que representas internamente. Porque nadie escapa al impacto de verse reflejado en alguien que no huye, en alguien que se queda cuando todo tiembla. Porque no hay nada más impactante que alguien que te obliga a sentirte contigo mismo. No desde el juicio, sino desde la conexión. Desde una conexión tan pura que no permite máscaras, tan intensa que no tolera medias verdades, tan profunda que no puede ser ignorada. Pero esto no es algo que se actúe. No se finge el misterio. No se fabrica el impacto emocional profundo. Lo auténtico no puede ser imitado. Porque la autenticidad no grita, pero resuena. No exige, pero transforma. Y lo que transforma a alguien en una presencia inolvidable no es su capacidad para entretener, ni para seducir, sino para existir con una presencia que incomoda, porque está despierta. Una conciencia despierta es como un espejo que no miente. Refleja, aunque no guste. Muestra,
aunque duela. Su sola existencia plantea una pregunta: ¿y si yo también pudiera vivir así? Esa lucidez es peligrosa. Porque cuando alguien observa el mundo desde una claridad interna, desmonta las ilusiones de quienes viven en automático. Su presencia no es pasiva, es un constante recordatorio de lo que otros han elegido ignorar. Y esa lucidez no siempre es amable. Porque ver con claridad duele. Duele mirar hacia atrás y darte cuenta de cuántas veces traicionaste tus propios límites, de cuántas veces elegiste lo fácil antes que lo verdadero. Duele aceptar que muchas veces somos nosotros quienes alimentamos la herida que decimos querer sanar. No hay nada más aterrador para la mente humana que enfrentarse a su verdad más oscura, que muchas veces somos los saboteadores de nuestra propia paz. Y sin embargo, es en ese dolor donde también nace la posibilidad de transformación más profunda. Porque solo quien se atreve a ver su caos puede empezar a crear su orden. La autodestrucción no comienza con un gran acto, sino con pequeñas elecciones que repetimos cada día: ignorar nuestras emociones, negar nuestras necesidades, soportar lo que nos consume, aferrarnos a lo que nos rompe. Se disfraza de rutina, de responsabilidad, de aguante. Nos decimos que es normal sentirse así, que todos lo viven, que lo importante es seguir adelante. Y lo hacemos porque es más fácil permanecer en lo conocido que arriesgarse a lo incierto. Porque lo incierto, aunque sea liberador, también implica renunciar al control. Y el control, para muchos, es su último refugio emocional. Pero crecer implica morir. Morir a lo que creíamos ser. Morir a las ideas que construimos sobre nosotros mismos, incluso si esas ideas nos mantienen limitados. Morir a la imagen que sostenemos ante el mundo para no decepcionar, para no ser rechazados. Morir a vínculos que ya no nos sostienen, aunque nos duelan menos que el vacío. Porque lo que realmente aterra no es soltar al otro, sino enfrentarse a lo que queda cuando se va. Es ahí donde muchos retroceden, cuando el silencio se vuelve espejo. Y sin embargo, esa es la puerta. El umbral donde empieza la verdadera sanación. Porque no hay sanación sin renuncia. No hay avance sin pérdida. Hay que estar dispuesto a dejar ir la versión de uno mismo que se formó desde el miedo, desde el abandono, desde el anhelo de aprobación. Y para hacer eso, se necesita una valentía que no se ve, pero se siente. Una fuerza que no grita, pero resiste. Una decisión silenciosa que cambia todo, la de elegirse. Pero cuando alguien aparece y no refuerza nuestras mentiras, cuando no participa en nuestra actuación inconsciente, cuando en lugar de validarnos nos hace vernos, esa persona altera nuestro sistema interno. Porque no nos ofrece comodidad, sino verdad. No nos da lo que queremos, nos muestra lo que necesitamos. Y ya no podemos seguir igual. Porque hay verdades que una vez vistas, no pueden olvidarse. Hay espejos que una vez revelan nuestra imagen real, ya no nos permiten regresar al disfraz. Y eso es lo que vuelve inolvidable a quien las despierta. Porque no es la imagen lo que marca. Es el cambio interno que genera su presencia. Es la incomodidad que deja. Es la transformación que provoca. Esa transformación no se agradece al principio. Se resiste. Se niega. Pero, con el tiempo, se convierte en un faro. Y ese faro, esa luz que reveló lo que estaba en la sombra, permanece viva. No por lo que fue, sino por lo que hizo posible, el renacimiento del yo verdadero. Por eso, si haces esto, si eliges mirar más allá de la superficie, si decides dejar de actuar desde el deseo de agradar y comienzas a actuar desde la verdad cruda de lo que eres, vas a tocar fibras que nadie más se atreve a tocar. Vas a incomodar. Vas a despertar. Y sí, también vas a ser recordado.
Pero no como un capricho, ni como una atracción superficial, sino como un punto de quiebre, como un antes y un después en la vida emocional de alguien más. No se trata de manipular. No se trata de usar trucos para generar obsesión. Es mucho más profundo. Es tener el coraje de vivir desde el núcleo, no desde la apariencia. Es decidir que tu valor no depende de si otros te aceptan, sino de cuánto te aceptas tú mismo. Es atreverte a ser quien eres incluso cuando eso signifique perder admiración, aceptación o compañía. Porque cuando eliges tu verdad por encima del agrado ajeno, dejas de actuar y empiezas a existir. Y eso tiene un poder que desarma. Porque hay algo magnético en quien ya no necesita validación. En quien habita su soledad con dignidad. En quien no teme a su sombra porque ya la recorrió, ya la escuchó, ya la abrazó. Porque quien no le teme a su sombra, tampoco le teme a la de los demás. Y ahí es donde comienza la verdadera conexión, en el espacio donde ya no intentamos ser perfectos, sino reales. En el momento en que dejamos de vendernos y empezamos a mostrarnos. La emoción extrema que alguien siente por ti no nace de lo bonito que eres, ni de lo bien que hablas. Nace del temblor que provocas al tocar partes de sí mismo que ni sabía que existían. Nace del reconocimiento inesperado, de la sacudida emocional que no pidió, pero que necesitaba. Y eso no se olvida. Porque mientras todos buscan brillar, tú te conviertes en oscuridad que abraza, en silencio que entiende, en pausa que transforma. Mientras todos gritan, tú susurras. Mientras todos buscan llenar, tú sabes sostener el vacío. Mientras todos tratan de ser vistos, tú sabes ver. Ver de verdad. Ver sin proyectar. Ver sin intervenir. Solo estar. Y eso es inolvidable. No porque se impone, sino porque se queda. Porque transforma. Porque revela. Y lo que revela una verdad, no se borra jamás. Las pasiones extremas, las obsesiones, los vínculos que duelen pero no se rompen, no son fruto del amor. Son reflejos del inconsciente. Proyecciones de carencias antiguas, heridas abiertas que nunca fueron vistas, mucho menos sanadas. Son ecos de la infancia emocional, donde aprendimos a confundir intensidad con afecto, sufrimiento con conexión, sacrificio con valor. Son imágenes del yo fragmentado buscando completarse en otro, pidiendo a gritos que alguien, por fin, lo vea entero. Pero ese pedido nace desde la carencia, no desde la conciencia. Y cuando alguien aparece y activa esa herida, cuando la hace visible con su sola presencia, no podemos mirar a otro lado. Nos volvemos dependientes de ese espejo, porque mientras lo tenemos, sentimos que tenemos una parte de nosotros que creíamos perdida. Pero no es real. Solo es un reflejo. Una ilusión emocional que, aunque poderosa, no es amor. Es necesidad no resuelta. Y entender esto es una de las lecciones más duras y más liberadoras. Porque significa asumir que no todo lo que arde es verdadero. Que no todo lo que duele nos pertenece. Que no todo lo que sentimos intensamente está destinado a quedarse. Significa mirar nuestras propias grietas y reconocer que el vacío no lo llena otro, se habita. Se atraviesa. Se transforma. Entonces, si entiendes esto, si en lugar de ser el reflejo inconsciente eliges ser el espejo consciente, vas a dejar de ser parte del ciclo tóxico y comenzarás a ser parte del despertar. Y eso es 1000 veces más poderoso. Porque no solo te recordarán, te agradecerán. Tal vez no de inmediato. Tal vez primero te rechacen, porque duele. Porque duele soltar la fantasía. Duele aceptar que el amor no tiene por qué doler.
Pero cuando ese dolor se transforma en claridad, el impacto que deja será imborrable. Porque ya no serás solo alguien con quien vivieron algo intenso, serás alguien que les mostró lo que nunca más volverán a aceptar. Ser inolvidable no es cuestión de técnicas. Es cuestión de profundidad, de presencia, de verdad, de haber transitado tus propias sombras y no asustarte con las de los demás, de saber estar sin imponerse, de saber retirarse sin desaparecer, de saber tocar sin invadir, de saber mirar sin poseer. Es una danza invisible entre lo que se muestra y lo que se sugiere, entre lo que se dice y lo que se guarda. Porque en ese equilibrio nace el misterio. Y el misterio no es un truco, es la expresión más delicada del alma que se conoce, pero no se entrega del todo. Y el misterio es la casa de la obsesión, no porque sea inalcanzable, sino porque es auténtico y humano. Porque allí donde hay verdad envuelta en profundidad, la mente no puede hacer otra cosa que volver, una y otra vez, buscando comprender lo que solo puede sentirse. La mente humana, en su estado más primitivo, busca respuestas. Necesita cerrar ciclos, entender, controlar. Porque lo incierto duele, porque lo abierto inquieta. Pero cuando algo queda sin resolver, cuando una historia no se cierra, cuando una conexión no encuentra su nombre, eso se transforma en un eco. Un eco que rebota en cada rincón del alma, una y otra vez, buscando sentido. Y ese eco, si proviene de algo real, de algo vivido con profundidad emocional, se vuelve inolvidable. No por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Y tú puedes ser ese eco. No con manipulación, no con estrategias vacías, sino con autenticidad. Con la pureza de quien no actúa para gustar, sino que habita su verdad sin excusas. Con la profundidad emocional de quien no teme a su mundo interno y por lo tanto, puede tocar el de los demás. Con una presencia verdadera, esa que no necesita palabras para quedarse. Pero para llegar ahí, primero tienes que enfrentarte a ti. No a la versión que muestras, sino a la que escondes. Tienes que hacer el trabajo incómodo, doloroso, necesario. Tienes que dejar de buscar refugio en lo externo y empezar a construir hogar dentro de ti. Porque no hay presencia verdadera sin arraigo interior. Tienes que convertirte en alguien que ya no huye de sus vacíos, sino que los reconoce como parte del viaje. Que los honra, que los escucha, que los atraviesa. Que ya no necesita ser entendido para sentirse válido, porque su validación nace de haberse visto entero. De haberse sostenido en sus noches más oscuras. De haberse elegido cuando nadie más lo hizo. Tienes que dejar de perderte en los ojos de otro para encontrar sentido. Porque ningún amor puede llenar el abismo de quien no se ha habitado. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no eres un personaje que interpreta, sino una verdad que camina, entonces te vuelves inolvidable. No porque alguien te necesite, no porque llenes un espacio, sino porque tu existencia misma invita a otros a despertar. Porque algo en ti los transforma, y la transformación, cuando es real, se graba en lo profundo. Se convierte en un antes y un después. Y la transformación nunca se olvida. Porque revela lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Y es aquí donde nace el verdadero poder, cuando no necesitas que te elijan para saber que ya dejaste una marca. Porque en un mundo donde todos están buscando pertenecer, tú te conviertes en quien enseña a otros a pertenecer a sí mismos. Y eso es revolucionario. Es incómodo, sí. Muchos no sabrán cómo lidiar contigo. Te llamarán frío, distante, extraño, demasiado. Pero no es que seas demasiado. Es que estás conectado con partes de ti que ellos todavía no se atreven a mirar.
Y cuando la luz entra en una habitación donde alguien ha vivido mucho tiempo en oscuridad, duele, molesta, quema, pero también despierta. Si haces esto, si eliges esta forma de estar en el mundo, tienes que estar preparado para ser malinterpretado. Porque cuanto más auténtico eres, más proyectan los demás sus miedos sobre ti. Pero también serás admirado en silencio, buscado sin palabras, recordado sin intención. Porque cuando uno toca el alma de alguien, la memoria ya no obedece al tiempo ni a la lógica. Te vuelves parte de su tejido interno. Y lo más curioso es que muchas veces, ni siquiera sabrán por qué. Solo sabrán que algo cambió desde que tú pasaste por su vida. Y es que el amor más profundo, la conexión más real, no se da desde la necesidad. Se da desde la elección consciente. Desde ese lugar donde ya no te vinculas para llenar un vacío, sino para compartir tu plenitud. Cuando llegas ahí, ya no buscas ser amado. Te conviertes en el espacio donde otros recuerdan cómo amarse a sí mismos. Y eso, querido oyente, no se aprende en libros, ni se logra con consejos. Se entrena en el fuego de tus propias sombras. En las noches en las que te enfrentas a ti mismo y decides no escapar. Mira tu historia. Mira tus vínculos. Observa cómo repites lo que juraste no repetir. Pregúntate con honestidad por qué te atraen ciertos rostros, ciertas heridas, ciertos patrones. Porque todo lo que te obsesiona te está mostrando algo de ti que aún no has querido integrar. Y cuando entiendas esto, cuando lo sientas en carne viva, no solo dejarás de ser esclavo de tus impulsos, empezarás a usar tu conciencia como puente, no como armadura. Ser inolvidable no es el fin. Es la consecuencia de haber vivido de forma tan auténtica, tan despierta, tan profundamente humana, que quien te cruza no puede evitar sentir que algo dentro de sí también quiere despertar. No necesitas ser perfecto, necesitas ser verdadero. Porque la perfección no conmueve. Lo que conmueve es la presencia. Es el coraje de mirar de frente. Es la ternura en medio del caos. Es la vulnerabilidad que no se disculpa por existir. Y por eso, si haces esto, Él no podrá dejar de pensar en ti. Porque lo que tocaste no fue su deseo superficial, sino su verdad más negada. Lo que despertaste no fue una fantasía, fue una posibilidad. La posibilidad de una vida más sincera, más consciente, más libre. Y aunque no lo diga, aunque no lo admita, aunque intente olvidarte con ruido, siempre volverá a ese instante. A ese momento donde por fin se sintió visto, sin máscaras. Y eso, simplemente, no se puede borrar. Porque en el fondo, todos anhelamos lo mismo, ser sentidos de verdad. No desde el juicio, no desde la necesidad, sino desde esa mirada que no exige, que no condiciona, que no intenta cambiar. Solo estar. Solo ver. Solo resonar. Y si tú te conviertes en eso, entonces no habrá mente que pueda soltarte del todo. Porque lo que se siente profundamente, nunca se olvida. Solo se guarda en un rincón silencioso del alma, esperando el momento de volver a aparecer. Así que no busques ser memorable. Busca ser real. No intentes que te necesiten. Sé libre. No actúes para ser amado. Ama tu verdad. Porque cuando lo hagas, sin darte cuenta, ya habrás hecho lo único que realmente importa, dejar una huella tan auténtica que ni el tiempo ni la distancia podrán borrar. Y aún así, muchos seguirán preguntándose cómo se logra eso. ¿Cómo se convierte uno en esa presencia que no se olvida? Esperarán fórmulas, buscarán atajos, intentarán replicar lo que ven en otros. Pero la verdad es simple y brutal, nadie puede enseñarte a ser inolvidable.
Porque lo inolvidable no se aprende. Se encarna. Se construye en las grietas. Se forja en las ruinas. Aparece cuando dejas de intentar parecer y empiezas a ser. La mente humana recuerda lo que la transformó, no lo que la entretuvo. Recuerda lo que la hizo sentir, no lo que la distrajo. Y tú, si estás dispuesto a desnudarte emocionalmente, si eres capaz de sostener la mirada cuando otros bajan los ojos, si puedes quedarte cuando todos se van, oírte cuando todos se quedan, entonces ya estás en camino. Porque lo inolvidable no es lo que encaja. Es lo que rompe el molde. Es lo que no se esperaba. Es lo que deja un eco en vez de un ruido. La gente olvida lo que dijiste, pero nunca cómo la hiciste sentir. Y lo más profundo que alguien puede sentir por otro no es deseo ni admiración. Es reconocimiento. Cuando alguien te reconoce, no como un ideal, sino como un reflejo, como una verdad viviente, como una prueba de que es posible ser uno mismo sin avergonzarse, entonces la conexión que nace ahí trasciende el tiempo, el espacio, las circunstancias. Porque en un mundo que te pide ser otro, encontrarte con alguien que es simplemente el mismo, es como respirar después de estar bajo el agua. Y cuando tú te conviertes en esa respiración, entonces sí, él no podrá dejar de pensar en ti. Porque no pensará solo en ti. Pensará en él mismo contigo. En lo que sintió, en lo que descubrió, en lo que cambió. Y no hay pensamiento más persistente que aquel que está ligado a la transformación. Eso es lo que se queda. Eso es lo que arde. Eso es lo que aunque pase el tiempo, no muere. Tú decides. Puedes seguir buscando ser recordado por lo que aparentas, o puedes comenzar a ser inolvidable por lo que despiertas. Puedes quedarte en la superficie de los vínculos, o puedes sumergirte hasta el fondo, hasta donde duele, hasta donde sana. Puedes esconderte tras una versión controlada de ti, o puedes mostrarte completo, imperfecto, pero vivo. Y si eliges lo segundo, prepárate. Porque ya no volverás a ser invisible. No todos sabrán qué hacer contigo. Pero nadie podrá ignorarte. Porque donde hay verdad, hay poder. Y donde hay poder real, hay memoria eterna. Así que si haces esto de verdad, Él no solo no podrá dejar de pensar en ti. Él no podrá volver a pensar igual después de ti.